Más que casamentero, San Antonio hizo que los peces escucharan. En este video, descubrirás algunos de los milagros más fascinantes e impactantes registrados en la historia católica, y descubre cómo la intercesión de este amigo y doctor de la Iglesia puede ayudarte a lograr tu propio milagro. La figura de San Antonio, a menudo retratada con el niño Jesús en brazos, un lirio o un libro, tiene profundas raíces en la historia. Nació en Lisboa, Portugal, en el año 1195, y su nombre de bautismo era Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo. Creciendo en una familia noble e influyente, Fernando tuvo acceso a todas las comodidades y oportunidades de la época. Sin embargo, esta vida no era suficiente para saciar la profunda sed de su alma por algo trascendente. Desde muy temprano, el llamado de Dios resonó con fuerza en su corazón, una invitación a una vida de entrega y servicio que iba más allá de cualquier valor mundano. A los 15 años, impulsado por esta vocación irresistible y, en cierta medida, contra la voluntad de sus padres que tenían otros planes para él, el joven Fernando tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida y, en el futuro, el de incontables fieles. Ingresó en la Orden de los Canónigos Regulares de San Agustín, iniciando su camino religioso en el monasterio de San Vicente de Fora. Pero, incluso allí, una sutil inquietud persistía. Fernando sentía que aún faltaba algo para la plenitud de su propósito. Así, 2 años después, buscando una profundización aún mayor en sus estudios y en la vida espiritual, se trasladó al renombrado monasterio de Santa Cruz, en Coimbra. Allí, durante 9 años de intensa dedicación, Fernando se sumergió en las Sagradas Escrituras, absorbiendo cada palabra y enseñanza. Su capacidad para memorizarlas con una precisión impresionante demostraba la profundidad de su erudición y devoción. Su mente brillante y su corazón ardiente se preparaban, sin que él lo supiera, para una misión que lo consagraría como uno de los mayores predicadores y doctores de la Iglesia. La vida monástica de Fernando en el monasterio de Santa Cruz era de profundo estudio y oración, pero el destino tenía planes más audaces para él. En el año 1220, cuando Fernando tenía 25 años, un acontecimiento lo marcó profundamente: la llegada de 5 frailes franciscanos que, movidos por un fervor misionero ardiente, se dirigían a Marruecos, dispuestos a dar la vida por el Evangelio. 5 meses después, los cuerpos de esos mismos frailes regresaron, martirizados por su fe. La visión de los restos mortales de quienes habían entregado todo por Cristo impactó a Fernando como un rayo. Aquel momento fue un punto de inflexión. La inquebrantable valentía de aquellos hombres despertó en él un ardiente deseo de seguir los pasos de San Francisco de Asís, quien en ese momento era simplemente el fraile fundador de la orden, cambiando la vida agustiniana por la radical simplicidad de los franciscanos. Con una determinación inquebrantable, buscó el permiso de su superior agustiniano, quien, renuente, finalmente cedió. Fernando se unió entonces a los franciscanos, adoptando un nuevo nombre que resonaría durante siglos: Antonio. La elección del nombre fue un homenaje a San Antón, el monje del desierto, cuyo eremitorio daba nombre a la pequeña fraternidad franciscana que lo acogió. Con la promesa de ir a Marruecos como testigo de Cristo y, si fuera necesario, como mártir, Antonio se embarcó en su nueva travesía. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, había trazado un camino diferente para él. Poco tiempo después de llegar a Marruecos, Antonio enfermó gravemente. Tras meses de debilidad, quedó claro que necesitaba regresar. El viaje de vuelta, sin embargo, estuvo marcado por una violenta tormenta que desvió su barco hacia Sicilia, Italia, desembarcando en la ciudad de Mesina. En Mesina, Antonio fue acogido por un grupo de frailes y, a través de ellos, se enteró de una gran reunión de todos los franciscanos, conocida como el Capítulo de las Esteras, que tendría lugar en Asís. A pesar de estar aún convaleciente, la oportunidad de estar con Francisco era irrenunciable. Acompañó a los frailes hasta Asís, donde unos 3000 hermanos se reunieron, durmiendo en esteras en el suelo debido al gran número. En aquel monumental encuentro de 1221, Antonio, un fraile extranjero y desconocido, se sintió marginado. Nadie parecía notarlo, y los provinciales no mostraron interés en acogerlo en sus comunidades. No obstante, su quietud y humildad llamaron la atención de Fray Graciano, el provincial del norte de Italia. Antonio fue enviado a un pequeño eremitorio en Monte Paolo, una humilde comunidad donde pasó un año viviendo una vida de oración, penitencia y tareas sencillas: limpieza, jardinería, arreglo de mesas. Era solo un hermano simple, entre los demás,
dedicado a la contemplación, la pobreza y la alegría. Este periodo de aparente anonimato sería, en realidad, un tiempo de preparación divina para la extraordinaria misión que pronto se desvelaría. El anonimato de Fernando en Monte Paolo estaba a punto de terminar. En 1222, un evento fortuito revelaría al mundo el gigante de la fe y el conocimiento que se escondía bajo la humildad del fraile. Durante una ordenación de dominicos y franciscanos, el predicador esperado no se presentó. Ante un pedido inesperado, el provincial solicitó que uno de los frailes franciscanos pronunciara algunas palabras. Antonio, con su habitual modestia, fue invitado a decir algunas palabras sencillas. Pero lo que brotó de sus labios no fue simple en absoluto. A medida que Antonio hablaba, el fuego del Espíritu Santo que ardía en su interior se hizo innegable. Su voz, antes discreta, ahora resonaba con una autoridad y un fervor que cautivaron a todos. Su profundo conocimiento de las Escrituras, adquirido en los largos años de estudio, era inconfundible. Sin embargo, lo que más impresionaba no era solo su erudición, sino la santidad que desbordaba de su alma. Allí, en ese momento, la vida tranquila de oración y penitencia de Antonio en el eremitorio fue cambiada por la de un predicador público, aclamado y reverenciado. La noticia de los dones ocultos de Antonio llegó rápidamente a oídos de San Francisco de Asís, el fundador de la orden. Inmediatamente, Antonio fue designado para predicar en el norte de Italia. En aquella época, muchos predicadores vivían un estilo de vida que contrastaba con la pobreza de las personas a las que se dirigían, generando desconfianza. Pero en San Antonio, el pueblo encontró la autenticidad de un estilo de vida verdaderamente inspirado en el Evangelio. Eran conmovidos más por quien era el que por lo que decía, percibiendo la autenticidad de su fe en cada gesto, en cada palabra. No todos, sin embargo, estaban dispuestos a acoger su mensaje. Un día, al predicar en una ciudad dominada por predicadores herejes, la gente se negó a escucharlo. Inquebrantable, Antonio se dirigió al río y, en uno de los milagros más visuales e impactantes de su vida, comenzó a predicar a los peces. La historia cuenta que, ante la incredulidad humana, los peces se aglomeraron en la superficie del agua, pareciendo escuchar atentamente sus palabras. Este milagro no solo sorprendió a los incrédulos, sino que también reforzó la autoridad divina de su predicación. Mientras continuaba evangelizando y formando a los frailes, Antonio asumió más responsabilidades dentro de la orden, siendo nombrado superior provincial del norte de Italia en 1226. A pesar de las crecientes demandas, siempre encontraba tiempo para la contemplación y la oración en su eremitorio. Hacia la Pascua de 1228, a los 33 años, en un viaje a Roma, se encontró con el Papa Gregorio IX, un amigo y consejero fiel de San Francisco. Antonio, ahora célebre, fue invitado a discursar. Su discurso fue tan poderoso e inspirador que muchos afirmaron haber presenciado un nuevo Pentecostés, con la palabra de Dios resonando en todos los corazones. Eventualmente, Antonio llegó a Padua, una ciudad importante con una universidad respetada. Fue allí donde pronunció sus 2 series de sermones de Cuaresma más famosas. Las multitudes eran tan inmensas, llegando a 30.000 personas, que las iglesias no podían albergarlas. Con frecuencia predicaba en plazas públicas o campos abiertos, donde un mayor número de personas podía reunirse. La gente esperaba toda la noche solo para escucharlo, y necesitaba guardaespaldas para protegerlo de la fervorosa devoción de los fieles, quienes, con tijeras, intentaban cortar trozos de su hábito como reliquia. Sin embargo, esta incansable dedicación cobró su precio. La Cuaresma de 1231, con sus 40 días de predicación exhaustiva e ininterrumpida en Padua, dejó a Antonio profundamente debilitado. Después de Pascua, buscó refugio en un pequeño pueblo cercano, Campo San Piero, con la esperanza de recuperar fuerzas. Sin embargo, al percibir que el final se acercaba, deseó regresar a la ciudad que tanto amaba y que lo había acogido con fervor, Padua. Lamentablemente, su cuerpo ya no respondía a los anhelos de su alma. Tuvo que detenerse en Arsella, en las cercanías. Fue en Arsella donde San Antonio de Padua recibió los últimos sacramentos, en paz, el 13 de junio de 1231. Tenía solo 36 años de edad y había dedicado los últimos 10 años de su vida a la orden franciscana, transformándose de un simple fraile en un faro de fe y sabiduría para miles. La devoción a San Antonio comenzó inmediatamente después de su muerte.
miles de personas acudieron para verlo y participar en su entierro. Su tumba se convirtió, instantáneamente, en un lugar de milagros extraordinarios e ininterrumpidos. Tan evidente era su santidad y el poder de su intercesión que, menos de un año después de su muerte, el Papa Gregorio IX lo declaró santo, convirtiendo su canonización en una de las más rápidas de la historia de la Iglesia. Más tarde, en 1946, el Papa Pío XII lo reconoció como doctor de la Iglesia, un título que atestigua la profundidad de su teología y predicación. Uno de los testimonios más impresionantes de la santidad y el poder de su predicación se reveló años después de su muerte. En 1263, durante el proceso de traslación de sus restos mortales a la nueva Basílica de Padua, un descubrimiento sorprendente asombró a los presentes: su lengua fue encontrada incorrupta, perfectamente preservada, como si acabara de hablar. Este milagro es visto como una señal divina de la importancia y la pureza de su palabra y de su apostolado. Hoy, esta preciosa reliquia está expuesta para la veneración de los fieles en la Capilla de las Reliquias, dentro de la imponente Basílica de San Antonio, en Padua, Italia, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Hasta el día de hoy, San Antonio de Lisboa y de Padua sigue siendo uno de los santos más venerados y queridos de la Iglesia Católica. Su fama como el santo de los objetos perdidos, el casamentero y el intercesor en las causas perdidas resuena en todo el mundo. Más que folclore, esta devoción es un testimonio de la profunda confianza que el pueblo deposita en su poderosa intercesión ante Dios. La vida de San Antonio nos enseña lecciones atemporales, la importancia de la fe inquebrantable, que nos impulsa a buscar la voluntad de Dios incluso ante las adversidades, la humildad de ponerse al servicio, incluso cuando los talentos son extraordinarios, y la caridad que se manifiesta en la compasión por los más necesitados y en el coraje de predicar la verdad. Su vida es una invitación a la esperanza, un recordatorio de que, con Dios, nada está verdaderamente perdido. Esperamos que profundizar en la extraordinaria vida de San Antonio de Padua haya fortalecido tu fe y te haya inspirado a buscar la santidad en tu propio camino. ¿Qué aspecto de la vida y los milagros de San Antonio te conmovió más? Compártelo en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las vidas inspiradoras de los santos, suscríbete a Santoflix Studio, activa las notificaciones para no perderte ningún episodio, deja tu like y compártelo con tus amigos y familiares. Que, en comunión con nuestro amado amigo franciscano, San Antonio, Dios te bendiga siempre.